Es hijo de un pastor, ahora acusado de confinar a 4 personas en su propio infierno en su sótano. Autoridades afirman que retuvo a 4 personas contra su voluntad, golpeándolas y estrangulándolas en su casa, algunas hasta por una década. La policía dice que se enteraron de la supuesta casa del horror, porque una de las personas que supuestamente estaba cautiva murió. Estamos en el caso presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Al leer el titular de esta historia, tuve que releerlo porque era muy impactante y perturbador. Y es el tipo de historia que simplemente no puedes comprender que algo así supuestamente podría suceder. Pero la policía en Lancaster, Carolina del Sur, dice que estas acusaciones son muy reales. Todo gira alrededor de este hombre, Donnie Ray Birchfield Jr., quien ahora está arrestado. Enfrenta varios cargos. Te hablaré de ellos en un momento. Las autoridades informaron que podrían presentarse más cargos según el resultado de una investigación en curso. Regresemos al momento en que la policía descubrió lo que supuestamente ocurría en la casa de Birchfield. La historia inicia el 25 de julio. La policía en Lancaster, Carolina del Sur, está a una hora al sur de Charlotte. Recibieron una llamada sobre una muerte no atendida dentro de la casa de Birchfield. Órdenes judiciales obtenidas por Post and Courier revelaron que la policía determinó que la mujer había muerto un día antes de su llegada a la casa de Birchfield. Dicen que también había evidencia de que a la mujer se le negó físicamente comida, agua y tratamiento médico. Esto fue solo el comienzo de lo que las autoridades supuestamente encontraron sobre Birchfield. También había otras 3 personas dentro de esta casa y la policía dice que supuestamente estaban siendo retenidas contra su voluntad por Birchfield. Ahora encontramos varias fotos de Birchfield en las redes sociales. Son de él y su familia. Y en muchos sentidos, parece que él seguía viviendo su vida públicamente, mientras todo esto supuestamente ocurría detrás de la puerta de su casa. El periódico también informa que la mujer que murió tenía esposo y que él estaba siendo mantenido cautivo dentro de la casa de Birchfield. Había 2 personas más, un total de 4 personas que supuestamente estaban siendo mantenidas cautivas. Las otras 2 eran mujeres. La policía dice con quién tenía una relación Birchfield. La policía dijo que, para el esposo y la esposa, Birchfield era el único proveedor para ellos. No se sabe aún quiénes son ni cómo los conocía Birchfield. Respecto a las 2 mujeres vinculadas románticamente con Birchfield, la policía indica que una de ellas se mudó a la casa en septiembre pasado. La otra, escuchen esto, había estado en la casa, según la policía, desde 2015. Estamos hablando de una década. Ahora, en Facebook, de nuevo, vemos a Birchfield en fotos que aparentemente muestran a alguien que llevaba una vida normal. Y hay una mujer con la que está en una foto de perfil, pero no sabemos quién es. Ahora, según la policía, Birchfield mantenía a los 4 en su sótano y solo se les permitía salir cuando él lo autorizaba. La policía afirma que Birchfield controlaba los celulares de las víctimas y les impedía pedir ayuda. Supuestamente, controlaba cuándo las víctimas podían comer y usar el baño. Físicamente, la policía dice que Birchfield abusó de las víctimas, incluso estrangulándolas. Una mujer le dijo a la policía que Birchfield la amenazó de muerte junto a su familia y afirmó saber cómo deshacerse de un cuerpo por experiencia. Desde 2021, la policía afirma que Birchfield usó las tarjetas de crédito y débito de la pareja para pagar al menos $2,000 en compras en línea en Walmart. Hubo 32 transacciones y la policía afirma que todas fueron para Birchfield y financieramente no terminó ahí, porque también supuestamente gastó casi $12,000 del dinero de esa pareja durante los primeros 8 meses de este año, y eso fue para pagar varias tarjetas de crédito. Quizá te estés preguntando, ¿qué clase de monstruo es este? Bueno, un miembro de su familia está rechazando estas acusaciones, llamándolas chismes. Te diré lo que ella dijo en un momento. Lo que sí sabemos sobre Birchfield, de nuevo, viste muchas fotos de él con su familia. Parece que él es hijo de un pastor bautista en Lancaster, Carolina del Sur. Parece ser un gran fan de la lucha libre profesional, como muestran sus redes con varios luchadores. Y en cierto modo, es tristemente irónico,
porque se puede ver una cadena alrededor del cuello de Birchfield. Lo que se le acusa en esta historia no es solo un truco o invención, es algo muy real. Y de nuevo, alguien murió. Y la pregunta es, ¿enfrentará cargos por eso? La policía dice que la investigación sigue en curso. Ahora, al menos una persona que podría estar de su lado en las redes sociales es su hermana, porque ella publicó en Facebook, y cito, antes de compartir o volver a publicar cualquier cosa sobre mi familia, por favor, detente y ponte en nuestro lugar. ¿Qué pasaría si fuera tu hijo, tu hermano o tu amigo de quien se estuviera chismeando y juzgando en línea? Difundir especulaciones, repetir afirmaciones no verificadas y agregar comentarios solo causa más daño. Eso no le ayuda a nadie. Ahora mira, es cierto que no hemos escuchado la versión de la historia de Birchfield. Y si existe la posibilidad de que todo esto sea un gran malentendido, por supuesto que esperaremos y escucharemos cuál será su versión. Aún no se sabe cómo murió la mujer en su casa y seguimos esperando que las autoridades informen la causa. Y tampoco está claro cómo alguien pudo haber sido supuestamente mantenido cautivo, al menos en un caso, durante una década, y que nadie lo supiera hasta el verano pasado, cuando Birchfield fue arrestado. Cuando hablamos con las autoridades, dijeron que podrían presentarse más cargos a medida que continúa esta investigación. Y es una investigación muy complicada. Birchfield actualmente enfrenta 16 cargos. Hay 2 cargos de abuso de un adulto vulnerable, 4 cargos de encarcelamiento falso, 2 cargos de violencia doméstica de naturaleza grave y agravada, fraude con tarjeta de transacción financiera, explotación de un adulto vulnerable, 2 cargos de robo de tarjeta de transacción financiera, fraude de identidad y 3 cargos de explotación de un adulto vulnerable. Está detenido con fianza de $150,000. Ahora nos acompaña para hablar más sobre esto el exdiputado del sheriff y exmiembro del equipo Special Weapons and Tactics, Chad Ayers. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Gracias por estar aquí. Este caso es perturbador. Supongo que... ¿Qué opinas de lo que hemos leído hasta ahora? No, Chris, es un gusto acompañarte otra vez. Primero que nada, psicópata, y qué vergonzoso es que esto realmente esté ocurriendo o haya ocurrido en mi propio estado de Carolina del Sur. Y honestamente, Chris, esto me hizo recordar hace varios años cuando un hombre llamado Todd Colhep, estoy seguro de que muchos de ustedes recuerdan este caso, situación similar, pero a él sí lo acusaron de varios asesinatos de alto perfil en el norte del estado y mantenía personas cautivas en contenedores. No es igual, pero refleja la misma mentalidad enferma. Tenemos muchas preguntas. Conforme avance la investigación y surja más información, creo que se aclarará el pasado de este individuo enfermo. Y hay una persona que informó que ella había estado cautiva desde 2015. Cualquiera pensaría que si alguien falta al trabajo un día, probablemente recibiría una llamada de su empleador o familiar. Hemos visto casos donde alguien desaparece un tiempo, como antes ha ocurrido. ¿Cómo es posible que alguien pueda pasar desapercibido durante tanto tiempo? Y luego llega a este punto donde es como, oh por Dios, aquí están 10 años después, en un sótano en Lancaster, Carolina del Sur. Sí, sabes, creo que a veces, Chris, tengo que recordarme a mí mismo que no todos tienen el mismo tipo de relación con su familia y amigos como yo. Sabes, vengo de una familia muy unida, hablo con mis padres una vez al día, si no es que cada 2 días, o sea, somos muy unidos, pero recuerda que no todos tienen ese tipo de relación con la familia Rimson. Creo que al estar en una relación con una persona narcisista como él, puedes comenzar a jugar juegos mentales. Mira, eso es una forma de violencia doméstica, es abuso doméstico, eso es exactamente lo que es. Por eso es importante, ya sabes, que veas estas señales de advertencia tempranas, incluso si es un conocido o un compañero de trabajo, y empiezas a ver algunas de estas señales de advertencia tempranas, no lo ignores. ¿De acuerdo? Es importante reportar las cosas a las autoridades y detectar comportamientos preocupantes. No hay manera de que me digas que esto pasó durante 10 años, ya sabes, y lo entiendo. Mira, Lancaster es muy rural. Está realmente en medio de la nada. Así que la idea de que estés en un vecindario concurrido, no lo sé obviamente, pero tuvo que haber señales evidentes de que algo no estaba bien en esa casa. Y cuando respondes a una muerte no atendida,
porque así empezó esto. Alguien, ya sabes, tal vez fue el sospechoso, Donnie Birchfield en este caso. Él llama porque hay un cadáver en su casa. Pero como ayudante del sheriff, si vas y respondes a esto, ¿qué estás buscando? ¿Qué te pone en alerta como para decir, espera un segundo, esto no es solo, ya sabes, no sé si eran ancianos, pero alguien que simplemente murió en la casa. Aquí está pasando algo mucho más grande. Bueno, todo es, ya sabes, creo que también depende del caso específico. Ha habido muchas veces en que he respondido a muertes naturales, cuando era ayudante, donde, ya sabes, tal vez era una persona mayor o una persona que estaba muriendo de cáncer. Sabes, hay situaciones en las que si entro y hay un difunto en la casa, si puedo conseguir que el doctor, ya sabes, si contactamos al doctor o los servicios médicos de emergencia contactan al doctor, muchas veces, si un doctor firma el certificado de defunción, ni siquiera tienes que hacer que el forense o los investigadores vengan porque mira, esta persona X, Y o Z ha tenido una enfermedad terminal durante mucho tiempo. Firmaré ese certificado de defunción. Pero ya sabes, cuando entro y hay varias personas, voy a tratar de evaluar el ambiente, ¿verdad? ¿O fue que este individuo enfermo manipuló tanto a estas personas que ellas también se prestaron para eso? Ya sabes, entonces, al observar alrededor, ¿había señales de lucha? ¿Parece una muerte natural real? ¿Cómo son las condiciones de vida en esta residencia? Hablando con el sospechoso, ¿sabes si él era el cuidador principal? ¿Qué podemos averiguar? Así que realmente tienes que empezar desde lo más básico, Chris, y luego comenzar a construir y hacer las preguntas correctas. Creo que es la forma correcta de hacerlo. Pienso en otros casos donde acusan a alguien de retener a otra persona contra su voluntad por mucho tiempo. Creo que desde afuera, al imaginar cómo sería eso y sin fotos del sótano, él también enfrenta acusaciones de abuso físico contra las víctimas. Pero, ya sabes, uno se imagina a alguien encadenado como en la época medieval, ya sabes, contra una pared. Pero hemos visto en muchos casos donde las autoridades dicen que no es exactamente así como funciona. ¿Qué evidencia se requiere normalmente para probar que alguien estaba retenido contra su voluntad? Sí, obviamente Tomford, como vimos en este caso, donde él está quitando el acceso a teléfonos celulares, correos electrónicos, internet, formas para que estas personas se comuniquen. Como mencionaste, no es necesario que alguien esté encadenado o con cinta adhesiva como en las películas. Esto no es una película de Liam Neeson. Sabes, puede ser en forma de intimidación psicológica, ya sabes, diciéndole a esta persona, oye, si quieres comer, si quieres tu medicamento, si quieres un lugar donde vivir, vas a hacer lo que yo te diga. Es pura manipulación narcisista y eso es todo. Pero es una forma de secuestro en sí misma porque estás reteniendo a estas personas en contra de su voluntad y les impides hablar. De hecho, también es abuso doméstico. En Carolina del Sur, quitarle el teléfono a un cónyuge o pareja doméstica es considerado violencia doméstica. Así que, de nuevo, hay más que solo el tipo con la chaqueta grande que te agarra y te amarra en el sótano. También puede ser psicológico, que es lo que realmente creo que pasó en este caso. Así que fue alrededor del 25 de julio cuando la policía respondió a esta muerte no atendida. Y entonces todo salió a la luz. Fue arrestado el 1 de agosto y ahora en septiembre la historia empieza a salir a la luz. Pero pienso, al menos en el caso del individuo que supuestamente estuvo retenido desde 2015, o sea, ¿cómo retrocedes tanto tiempo para armar un caso, tratar de averiguar y reconstruir una línea de tiempo? Porque no solo lo estás haciendo para una persona, en esta situación lo estás haciendo para 4 personas. Sí, al retirarlos ahora que este individuo enfermo ha sido arrestado, les da a esas víctimas un poco más de espacio para respirar y tranquilidad. Obviamente yo querría que hubiera un consejero forense o un psiquiatra ahí para primero ayudar a estas personas a llegar al punto en el que ya sabes podamos hablar con ellas. Porque imagina lo brutal y los juegos mentales que se han jugado con estas personas durante todo este tiempo. O sea, estamos hablando de que 10 años para algunas de las personas que encontraron en esta residencia. ¿Te lo puedes imaginar? Hemos visto esto repetidamente. Hay varios casos de atención nacional donde los niños eran encerrados o las cerraduras estaban volteadas para impedirles el acceso. Así que una vez que pueda darles un respiro a estas personas y hacerles saber que este monstruo está en la cárcel, estarán a salvo. Eso hace que bajen un poco la guardia y se sientan más libres de hablar al respecto. Mira, Chris, aún hay mucho que desconocemos de este caso. ¿Pudo él haber estado alimentando a esa persona?
Había un problema de abuso de sustancias. Básicamente le daban drogas a la víctima para que se quedara ahí. Vemos esto mucho en casos de trata sexual y en algunos de prostitución, donde el proxeneta básicamente alimenta la adicción a las drogas, ya sabes, y para alimentar esa adicción tienes que salir y prostituirte. Hay diferentes maneras de hacer eso, pero lo primero es separarlos de ese sospechoso y traer consejeros profesionales para quitar la tensión del ambiente y hacerles saber que están en un lugar seguro. Y de los cargos que enfrenta en este momento, uno de ellos es abuso de un adulto vulnerable, que es el término que se está usando. En Carolina del Sur, sabemos que las víctimas eran dos mujeres con quienes tenía una relación romántica y una pareja, esposo y esposa, de quienes él era el único proveedor. Y eso parece muy vago, pero todos son considerados adultos vulnerables. Legalmente, ¿qué significa eso realmente? Chris, un adulto vulnerable según la ley en Carolina del Sur, significa una persona de 18 años o más que tiene una condición física o mental que le impide sustancialmente proveer adecuadamente para su propio cuidado o protección. Así que cualquier tipo de persona que pueda quedarse en una instalación de cuidado de memoria a largo plazo, eso es lo que va a cumplir con esas pautas. Sí, y porque también pienso que, o sea, si porque él aparece en fotos con miembros de su familia en redes sociales, se ha informado que su papá es pastor en una comunidad pequeña, o sea, un predicador bautista que la gente conoce en la comunidad. No sé cuál era su relación, ni con qué frecuencia estaban juntos, pero desde el punto de vista de la policía, no solo estás armando las historias de cada una de estas cuatro personas, sino que tienes que pensar que en algún momento alguien vio algo. Y digo, ¿qué tipo de cargos? No, no estoy diciendo para el papá, solo digo, en general, si la gente sabía que había personas dentro de esta casa. O sea, ¿cómo averiguas si alguien más podría estar involucrado en esto? Sí, entonces obviamente podríamos tener cargos de conspiración o, ya sabes, cargos por obstruir la investigación. Si lo sabías y no lo reportaste, eres tan enfermo como esta persona. Así que, de nuevo, en esta investigación, te lo prometo, están revisando los registros de teléfonos celulares, medios digitales para ver exactamente quién sabía, quién se estaba comunicando con esta persona. Obviamente ahora estamos leyendo mucho que el sospechoso estaba, ya sabes, involucrado en crímenes financieros, aprovechándose de otros. Primero que nada, estas son las dos cosas que siempre he dicho. No te metas con un niño, no te metas con una persona mayor. ¿Quieres hacerme enojar? Esas son las dos mejores formas de hacerlo. No tengo ninguna simpatía por alguien así que se ha aprovechado de estas personas vulnerables financieramente, mentalmente, sexualmente. ¿Quién sabe qué va a salir de esta investigación? Pero aquí es donde sumergirse en esa evidencia forense y hacer muchas entrevistas con vecinos, amigos y familias con suerte va a arrojar mucha luz sobre, ya sabes, cómo llegamos hasta aquí. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuál era su relación y cómo conocía a esas dos personas mayores en la residencia? Sabes, todavía hay muchas preguntas allá afuera. Y por eso creo que es importante que esperemos hasta que toda esta investigación se haya completado antes de, ya sabes, no me gusta dar mi opinión basada en rumores, hasta que haya mucha más información disponible. Por supuesto. Y creo que, ya sabes, en cuanto a lo que nos dijeron los policías locales, ellos esperan, dicen que podrían venir más cargos. Hay una investigación y muchas preguntas. La parte de delitos financieros es interesante. Y hablas de enojarte porque se notó que él usó, creo que fueron $2,000 de una tarjeta de crédito, para ir a comprar cosas a Walmart solo para él. Los policías fueron muy claros. No es como si él estuviera comprando cosas para la gente de la casa y $11,000 para pagar deudas de tarjetas de crédito que él tenía. Y es que parece que en algunos de estos casos también no solo tienes el abuso, sino que mientras vas armando un caso contra alguien, esta es una persona que solo se preocupaba por sí mismo. Sí, mira, hay muchísimas estafas que ocurren aparte de este caso, ¿verdad? Personas llaman hasta ancianos para aprovecharse y les dicen, oye, te perdiste el deber de jurado. Tienes una orden de arresto, ya sabes, pon dinero en una tarjeta VC o una tarjeta Green Dot y mándamelo. Se aprovechan de los vulnerables. Y entonces, de nuevo, este tipo no le habría hecho esto a una persona normal, ya sabes, alguien trabajador del día a día que sea lo suficientemente inteligente para darse cuenta. Eso es lo que realmente me frustra y lleva esto a otro nivel, la palabra vulnerable, ¿de acuerdo? Y entonces, de nuevo, ellos van tras las personas que son blancos fáciles para hablarles.
Y esto es importante. Si tienes familiares en estas residencias asistidas, casas de retiro, tienes cuidadores entrando y saliendo de la casa, investiga y verifica antecedentes. Fui afortunado de tener a mis abuelos. Ambos de mis abuelos vivieron bien hasta sus 90 y tantos años y tuvimos atención médica en casa, damas increíbles que se sentaban con ellos. Pero también hicimos nuestra debida diligencia al hacer verificaciones de antecedentes a estas personas antes de que tuvieran acceso, ya sabes, al bolso de mi abuela y toda esa información personal que está ahí. Creo que es importante que la familia y los amigos de las personas que tienen seres queridos en estas instalaciones se aseguren de investigar su situación financiera y monitorear sus cuentas bancarias. Si algo es sospechoso, actuemos de inmediato. Y por último, volviendo al hecho de que, en Carolina del Sur, me gusta que el abuso psicológico es algo que la ley reconoce. No es solo eso, él también está acusado de abuso físico. Pero, ¿cómo lo haces tú al armar un caso? Porque puedo imaginar al abogado defensor, y de hecho, hay un caso que hemos estado cubriendo en Connecticut. Kimberly Sullivan está acusada de tener a su hijastro cautivo en casa por 20 años. El abogado defensor pregunta, ¿y las cerraduras en las puertas? No está acusada de ningún tipo de abuso físico, pero él está rechazando cualquier idea de abuso psicológico. ¿Cómo armas un caso con pruebas de que estaba ocurriendo abuso psicológico que puedas presentar ante un jurado? Sí, Chris, básicamente es retomar esas entrevistas y que los consejeros forenses participen. Y esto lo vemos mucho en casos de abuso doméstico, ¿verdad? La esposa o mujeres en general, ya que la mayoría del abuso doméstico ocurre hacia ellas. Lo entiendo. También les pasa a los hombres. Pero cuando has manipulado a alguien durante tanto tiempo para que piense que ya no va a tener un techo sobre su cabeza, te voy a quitar el coche. Voy a usar a los niños como ventaja. Voy a aprovechar todas estas cosas. ¿Te sientes casi indefenso? ¿Sientes que tienes que inclinarte y hacer todo lo que esta persona te dice? ¿O vas a perder tu sustento? Voy a perder a mis hijos. O en el peor de los casos, si dejo a esta persona, va a terminar en una situación donde esta persona regrese para matarme. Así que puedo entender cuando has sido manipulado y te han jugado con la mente durante tantos años. La gente duda en hablar, tienen miedo y eso está bien. Así que ponerlos en un ambiente adecuado y darles el tipo correcto de consejería para abrir esas puertas y trabajar en esas cicatrices. Imaginen la consejería que estas personas van a necesitar por el resto de sus vidas después de vivir en una situación tan dura y tan demente durante tanto tiempo. Así que, Chris, quiero decir esto una vez más. De hecho, hablé de esto la semana pasada cuando estuve en Nueva York, cuando me uní a Jesse en la barra lateral. Si sufres abuso en tu relación, sal de ahí. Estoy de acuerdo, lo mencioné antes. Carolina del Sur siempre está entre los primeros lugares del país en muertes y lesiones a mujeres en situaciones de violencia doméstica. Ya sea una relación de abuso doméstico o si tienes a un ser querido viviendo con un cuidador que no lo está cuidando bien, la familia y los amigos deben dar un paso al frente, notificar a las autoridades. Y le debemos a esa persona inocente ponerla en una condición de vida segura y donde la cuiden bien. No, eso está increíblemente bien dicho. Y, ¿sabes? Creo que al armar esta historia, por más que uno piense, wow, no puedo creer que esto pase, hemos podido compartir situaciones donde ya ha sucedido antes. Incluso, si pienso hacia atrás, justo ahora estaba recordando, se me olvida el nombre, se me va, pero la historia de Cleveland, de esas chicas que estuvieron dentro de una casa hace años y que salieron, ¿sabes? Vemos estas historias una y otra vez. Son increíblemente impactantes. Chad Ayers, siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Gracias por ayudarnos a analizar este caso. Chris, gracias de nuevo. Espero con ansias el próximo. Eso es todo en On the Case por Law and Crime. Suscríbete en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.